Bendiciones, mi nombre es Jennifer Mesén, pertenezco al Ministerio Oseas 6.3. El día de hoy abordaremos la segunda enseñanza basada en el tema El Espíritu Santo en la Iglesia. Y tiene como subtítulo ¿Hacia dónde debería ir la Iglesia? Recordamos nuestro texto base que se encuentra en Efesios 4, del 11 al 13, y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oramos. Gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad de conocer cada día más de tu palabra y de las pautas que tú marcas para cada uno de nosotros como iglesia. Abre nuestro corazón y también nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Hoy le pregunto, ¿qué ha pensado usted de cómo debería ir la iglesia? ¿Debe usted pensar qué quiere decir con todo eso o dónde quiere llegar? ¿Hay algo que la iglesia esté haciendo bien o simplemente estamos arriba de un carrusel religioso? ¿En un caballito de madera, dando vueltas y más vueltas con una tenue música de fondo? ¿Para eso estamos en este mundo? Hoy escudriñaremos algunas pautas que nos hablan de cómo ordena el Señor que debería ir la iglesia. Y como número 1 tenemos respuestas a la oración. En la Biblia se nos enseña que Dios siempre escuchará nuestras oraciones y las contestará si nos dirigimos a Él con fe y verdadera intención. De esa manera sentiremos que nuestro corazón la confirmación de que Él sí nos escucha. Y es un sentimiento de paz y sosiego. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, sí, no o espera, podemos estar seguros que Él tiene la mejor respuesta. Mateo 7, del 7 al 11 nos dice cómo debe ser nuestra oración, cómo es la regla de oro acerca de orar. Es importante que entendamos bien las 3 respuestas que Dios nos da a cada oración. Cuando el Señor dice sí, nos gusta esta respuesta. No hay nada tan estimulante o que nos inspire más que la fe de ver cómo el Señor mueve montañas para darnos lo que una vez veíamos como algo imposible. Pero los no, aquí es donde comienzan nuestros verdaderos problemas. Tenemos que aceptar que el hecho de que Dios también responda no a nuestras preguntas no es porque el Señor sea avaro o indiferente a nuestro clamor, sino es todo lo contrario. Él es generoso, es amoroso y se preocupa por sus hijos. Mateo 7:11 dice, no dice que Dios dará todo a quienes le pidan, ¿verdad que no lo dice? No, dice que el Padre Celestial dará lo que sea bueno para aquellos que le pidan. Muchas veces dar cosas buenas significa que Dios nos niegue lo que Él sabe que no es bueno para nosotros. Cuando el Señor nos dice espera, esta respuesta puede ser aún más dura que un no directo. Lo que sucede es que algunas cosas que pueden ser buenas no son buenas para nosotros hoy. Recuerde que Dios es eterno, Él siempre lo ve todo. Por eso, si Él considera que la bendición de mañana no es bendición de hoy, no la negará por un tiempo hasta que estemos completamente preparados para recibirla. No debemos reaccionar de forma equivocadamente si la respuesta de Dios no es lo que nosotros esperamos. Por el contrario, debemos alabarle porque sabemos que Él todo lo hace perfecto y siempre es importante que nos apoyemos como congregación, nos animemos unos a otros y levantemos las manos y
y fortalezcamos las rodillas débiles que toda la publicidad del mundo entero. Amén. Como segundo punto tenemos la presencia de Dios. Es el objetivo principal de la iglesia. Nosotros queremos y debemos ser llenos de la presencia del Señor. Un gran ejemplo del poder de la presencia de Dios lo tenemos en Moisés. Él sabía que era inútil hacer cualquier cosa sin la presencia de Dios. Cuando él habla cara a cara con Dios en el capítulo de Éxodo 33, él permanece con una actitud de sumisión y en el versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Él estaba diciendo al Señor: Dios, si tú no estás con nosotros, no lo vamos a lograr. No daremos un simple paso si no estás seguro de su presencia. Moisés sabía que la presencia de Dios entre ellos era lo que los separaba de las demás naciones. Y hoy en día lo mismo es real para el pueblo de Dios. Lo único que nos mantiene a usted y a mí diferente y aparte es la presencia de Dios en nosotros, con nosotros, cuando nos lidera, cuando nos guía, cuando trabaja, cuando Él hace su voluntad a través de nosotros. En el versículo 14, Dios le dio a Moisés una promesa. Él le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En hebreo, la palabra descanso significa confortable y pacífica confianza. Dios estaba diciendo: sin importar las batallas o tribulaciones que ustedes enfrenten, siempre serán capaces de encontrar un descanso tranquilo, donde puedan estar confiadamente en mí. Por lo tanto, creemos en la presencia de Dios y no queremos que nada interrumpa o dañe esa presencia. Como punto 3 diremos las maravillas del avivamiento. En un despertar espiritual, en un determinado lugar, esto es un deseo de conectarse con Dios y llegar a conocer de manera más profunda al Espíritu Santo. Nuestro desafío es que vivimos atrapados entre el deseo de hacer lo que queremos y el hacer lo que Dios quiere. Por lo tanto, ¿cómo podemos superar los deseos de la carne para poder vivir un avivamiento? Bueno, hemos de recordar que es Dios quien trae el avivamiento, no nosotros. Sin embargo, Él lo trae a través de nosotros. Él aviva nuestros corazones y los de aquellos que están a nuestro alrededor. Esto significa que el avivamiento comienza en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un instrumento de avivamiento y como tal podemos facilitar o entorpecer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Requerimos dos cosas indispensables para un avivamiento: un corazón arrepentido y un espíritu con hambre, y con ello tomar la responsabilidad para llevar el avivamiento donde vayamos. Voy a enunciar 10 maneras que nos pueden guiar a un avivamiento y como número 1 diré desarrollar un nuevo nivel de confianza y dependencia del Espíritu Santo. Cuando confiamos plenamente en el Señor y dependemos completamente de Él, nuestra vida cambia, nuestra perspectiva cambia. Y la confianza en el Señor no es que yo voy a dejar de hacer, es que yo voy a confiar que Él me va a direccionar, que Él va a estar conmigo y que Él hará. Muchas veces distorsionamos la palabra confiar en que yo me voy a sentar y que el Señor haga. No, el Señor quiere que ejecutemos, el Señor quiere que tengamos la iniciativa de hacer y Él nos va a respaldar. Y en una estrecha relación con el Espíritu Santo, Él nos va a hablar y nos va a direccionar y nosotros vamos a hacer. Pero tenemos que entender que dependemos al 100% del Señor. Entonces no es en nuestra capacidad, no es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, sino es a la manera que el Señor quiere.
Y así hemos de desarrollar la confianza, así vemos ejemplificada la dependencia. Como punto número 2 está comentar con otros la experiencia personal que hemos tenido para con Dios y cuáles son nuestras expectativas. ¿Cuántas experiencias personales tenemos con el Señor? Yo podría decir infinitas cosas que el Señor ha hecho conmigo. ¿Cuántas veces yo he orado y le he dicho, Señor, yo quiero que me direcciones? Y el Señor me dice, haz así y haz así. Y viene el respaldo de Él. Y es una experiencia para mí. Ver la mano del Señor operando. Cuando yo oro y yo digo, Señor, yo quiero que tú me direcciones hasta en lo que para cualquier persona podría ser lo más ínfimo. Y yo veo la cobertura del Señor ahí. Y no solo veo la cobertura, veo cómo trae la provisión, cómo trae la solución y cómo se cumple su tiempo perfecto. No siempre es igual y en otros momentos el Señor me dice, espera, reposa, estoy trabajando. Y en esa conexión íntima con el Señor, yo puedo vivir esa experiencia de esa plenitud de confianza de que Él está trabajando. Y eso es toda una experiencia espiritual para cada uno de nosotros en la medida que le permitamos al Señor trabajar. Como número 3, dice no permitir que la rutina o la edad sean un obstáculo para tener un tiempo de renuevo espiritual con Dios. Hermano, no podemos encasillar al Señor de decirle, Señor, lo has venido haciendo así, te mantienes así. Porque el Señor siempre quiere hacer cosas diferentes con nosotros. El único que no cambia es Él, pero Él puede cambiar la forma en que le habla, en que se le manifiesta, en que trabaja con usted. Y usted no puede decir, si el Señor no viene y me habla a mí, yo no voy a escuchar ninguna otra alerta, o no voy a atender consejo, o no voy a permitirme experimentar, porque en el caso de la alabanza al Señor, cuando oramos al Señor, el Señor quiere que le alabemos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y muchas veces nos encasillamos, no solo esta música, no solo esto. Y el Señor nos conoce y podemos alabarle. Y usted puede sacar cántico nuevo y usted puede escuchar música que alabe al Señor y exaltarle. Y usted puede gozarse en Él. Pero existen personas que dicen esa música no, en esta modalidad no, de esta forma no. No limite al Espíritu Santo que le permita tener un renuevo espiritual, una forma diferente en la que el Señor pone palabra en su boca, en la que el Señor le dice me vas a adorar de esta manera, y en la que el Señor pone cántico nuevo en el corazón de cada uno de nosotros. Como número 4 dice, recuerda aquellas oraciones que fueron respondidas por Dios trayendo provisión sobrenatural para tu vida. Hermano, yo hoy le digo a usted y yo tenemos infinitas formas de decir, hemos visto la mano del Señor de la manera que menos nos lo esperábamos. De la manera que yo ni lo había imaginado, el Señor ha traído respuesta, provisión, y ha sido su voluntad agradable y perfecta. Y muchas veces nosotros nos afanamos y queremos darle soluciones. Señor, tú haces así, si tú haces esto, y el Señor dice, no voy a hacer ni esto ni aquello, lo voy a hacer como yo quiero, y tú te vas a esperar y vas a entender que es a mi tiempo. Y qué difícil, pero cuando vemos que Él viene y se muestra a cada uno de nosotros y vemos cómo Él es fiel en medio de nuestra infidelidad, porque en medio de los procesos de que estamos dependiendo del Señor, nosotros somos infieles. Muchas veces pensamos o coaccionamos o decimos, si el Señor no lo hace y si se le olvida, no le voy a echar una ayudadita. El Señor no necesita que le ayudemos. El Señor necesita que nosotros experimentemos esa plenitud de confianza que Él hará. Y yo sé que tanto
Yo, como ustedes, tenemos testimonios donde hemos visto la provisión eterna. Yo le he dicho, Señor, yo específicamente podría contarle como testimonio que han habido momentos en que yo le he dicho, Señor, por favor, tengo esta situación, haz el proceso menos hostil. Yo necesito que tú hagas un de repente de esos que te gustan y tú vengas y trabajes. Y el Señor lo ha hecho. Y cualquier persona podría decir, pero ¿por qué usted limita al Señor? Porque usted... No, el Señor conoce mi corazón, el Señor sabe cómo soy. Y eso no quiere decir que si el Señor actúa de otra forma, yo no le voy a dar gracias. Pero yo he visto su mano en provisión. Yo he visto su mano donde se ha extendido hacia mí, hacia mi familia y nos ha sostenido. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tener buenas actitudes y no limitar ni al Señor, ni decir, ay, el Señor otra vez me está probando, ay, es que... No, tenemos que decir, Señor, yo he aprendido a decirle, Señor, ayúdame a abrazar tu soberanía en completa paz. Que mientras tú estás trabajando lo que tú quieres, en la modalidad que tú quieres, yo pueda reposar en ti. Y si usted me lo pregunta, hermano, y me dice, ¿es fácil? No es fácil, es una lucha con la carne, es una lucha con el entendimiento, pero reposar en el Señor da la gratificación de saber que Él está en control. Como número 6, diré, prioricemos las disciplinas espirituales. Tenemos que tener disciplina. Un día de estos yo hablaba con una persona y yo le decía que a nosotros se nos olvida que hemos de presentarnos al Señor cada día y que tenemos que tener tiempos de poder estar aún más cerca del Señor. Y más cuando estamos esperando un avivamiento y queremos un avivamiento para nuestra vida y también para nuestra iglesia. Es allí donde yo considero que es importante que nosotros tengamos esa disciplina de ponernos delante del Señor, de rendirnos delante de Él, de ayunar, de orar, de decir, Señor, esta semana no es la semana de oración, pero yo voy a poner mi carne en ayuno y en oración. Y hacerlo porque lo necesitamos. Yo he escuchado muchas veces decir a la pastora que cuando la carne se levanta le falta ayuno, le falta sometimiento al Señor. Y yo hoy pienso y le digo a usted, hermano, nosotros estamos esperando un avivamiento para nuestras vidas y para la iglesia. Tenemos que rendirnos delante del Señor. Tenemos que entrar en esa disciplina espiritual de tener comunión con Dios y dejar los tiempos de ocio más cortos y más dedicación al Espíritu Santo. Como número 7 diré, avivemos en cada uno el deseo por las cosas del Señor. Y qué mejor manera que pasar en su presencia. Si usted saca un determinado momento para orar, para alabar al Señor, la carne nunca va a estar dispuesta, pero el Espíritu sí. Y cuando ya usted lo hace, usted siente esa presencia exquisita y usted le dan ganas de hacerlo más frecuente. Y entre más frecuente lo haga, más se disciplina y más lo necesita. Pero es algo que tenemos que implementar en nuestra vida. Restauremos el gozo de su salvación. El gozo. ¿Cómo nos hace falta en estos tiempos el gozo? En estos tiempos donde queremos pensar en todo o donde queremos encontrarle solución o razón a todo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra salvación. Número 9, comprometámonos a vivir una vida marcada por la generosidad. Seamos generosos. Y número 10, volvamos a tener en nuestro corazón la carga por aquellos que se pierden por no conocer a Jesús. Es importante recordar que no podemos alcanzar a menos de que su espíritu empodere a su pueblo.
A menos de que permitamos que el Señor nos empodere, no podremos alcanzar ese avivamiento que como personas individuales y en conjunto como iglesia estamos necesitando. Es una rendición y una necesidad del Espíritu Santo. Otro punto más que es importante es el gozo. El gozo del Señor es la fortaleza de su pueblo. Es uno de los frutos del Espíritu. El gozo del Señor nos desafía a amar a nuestro prójimo y llevar el Evangelio a más personas. Cuando estamos motivados por un corazón gozoso en Jesús, somos fuertes y tenemos el poder de multiplicar el gozo. Filipenses 4:4 nos dice: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Nehemías 8:10 dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hemos de permitirle al Señor que nos fortalezca con su gozo y podamos vivir una vida victoriosa, la cual Él tiene para cada uno de nosotros. El gozo del Señor nos consuela, nos alienta, nos motiva, incluso en los momentos de mayor dificultad. Ningún gozo se compara al que recibimos del Señor. Por eso es importante que llenemos nuestro corazón de gozo. Como número 5, nuestras experiencias espirituales. Este se centra esencialmente en la relación con Dios. Sin embargo, se convierte en generadora de relaciones entre los hombres y acontecimientos con el Señor. No se miden a través del desempeño externo, sino por medio de una transformación interna de nuestros corazones. Podemos experimentar a Dios y en la cotidianidad de la vida es experimentar la vida misma. Sentir el latido de lo divino resonando paso a paso en la interioridad de cada acontecimiento. Por sencillo y difícil que se nos presente ante los ojos y en el corazón, yo no creo que como pueblo de Dios necesitemos mucho más que eso para que seamos prosperados y podamos vivir nuevas experiencias espirituales. Primera de Corintios 2, del 9 y 10 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades del Señor. Es importante que mantengamos totalmente una conexión con el Espíritu Santo. Luego sigue el amor. Es otro fruto del Espíritu Santo. Y todos necesitamos tener más amor al prójimo. Juan 13, 34 y 35 nos habla: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Recordad que es un mandamiento que el Señor estableció, que nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado. El verdadero amor, según lo dice Corintios 13, del 4 al 8, siempre es misericordioso, compasivo, comprensivo, amable, generoso y paciente. Estas y muchas cosas más son parte de las cualidades benevolentes del verdadero amor. Recordemos que el amor no es un sentimiento, es una acción, es el hacer. El Señor dice que tenemos que amar a los demás. Nunca nos dijo que teníamos que sentir amor por ellos. También tenemos la música que traiga avivamiento. Eso es un aspecto muy positivo. El Espíritu Santo canta a través de los hombres y de las mujeres. En todas las cosas que Dios hizo, la música siempre estuvo presente.
¿Usted sabía que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Job 38:7 nos lo dice. ¿Sabía usted que cuando guió al pueblo de Israel a cruzar el Mar Rojo para llegar a Palestina, el pueblo cantaba? Eso lo tenemos en Éxodo 15:1. Y cuando Jesús iba camino a morir tras haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26:30. Cuando resucitó de la muerte dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De acuerdo con todas las tradiciones de la iglesia, la profecía de la resurrección de Jesús se encuentra en el Salmo 22. Él cantó en medio de ellos. ¿Sabía que cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, la iglesia se tornó una iglesia que cantaba? ¿Usted sabía que cada vez que derramaba una nueva bendición a través de los siglos, el pueblo de Dios se convirtió en un pueblo que alababa con cantos? Hoy cantamos canciones que nacieron producto de los avivamientos que sucedieron hace cientos de años. Si nosotros logramos y debemos hacerlo, que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, se escribirían nuevas canciones equivalentes a las que escribieron en el pasado para expresar lo que Dios está haciendo. Podría ser una razón para revitalizar y reactivar algunas canciones de antaño. Qué lindas las canciones del tiempo de antes. Y muchas no las sabemos y otras no. Pero la música siempre va a avivar nuestros corazones y es importante que cada uno de nosotros escudriñemos nuevas canciones y también dispongamos nuestro corazón para que el Señor nos dé un cántico nuevo. Y por último están las palabras impartidas desde el púlpito. Toda la congregación necesita escuchar los libros que la Biblia detalla, el texto iluminado y la verdad ilustrada de las historias bíblicas hasta que la Biblia llegue a ser todo. Lo único que se necesita es tener gran corazón que busque hacer la voluntad de Dios más que nada en el mundo y estar enfocado en buscar su gloria. Estas son las cosas que importan: la palabra de Dios, la música inspirada en el Espíritu, las oraciones contestadas, la llenura del gozo, la armonía de la amistad, las palabras impartidas desde el púlpito, la comunión entre los hermanos y el amor por el prójimo. Cuando hacemos uso de los dones del Espíritu de Dios dados por Él, aunque a los ojos del mundo no estemos construyendo en grande, estamos construyendo para la eternidad. Oramos. Espíritu Santo, tu guía es completamente esencial para mí y para la vida de nuestra iglesia. Nos disponemos a que trabajes en nosotros y nos uses para tu gloria y para tu honra. Amén. Le invito a una nueva cita el día de mañana. Bendiciones.